Así que puede comenzar. La clase de hoy. Bien. Vamos a hablar sobre lesiones de clase 1, 2 y 3 de Moon, la clasificación y la etiología. Antes de empezar el teórico, quisiera decirles que este tema parece muy sencillo, parece fácil, pero llegado el momento no lo sabemos ni explicar ni relacionar. Esto va ligado con la práctica de ustedes, con la parte clínica, porque no solamente les va a servir para localizar a la lesión, sino también para localizar y ver la evolución de la enfermedad, es decir, el estadio en que se encuentra. Pero más allá de eso, les sirve para la nomenclatura, que es lo que nosotros pedimos en la cátedra y que también eso le va a servir en la vida cotidiana. La nomenclatura es el nombre que le dan a las superficies dentarias, ¿no es cierto? A la parte de la corona, oclusal, vestibular, mesial, proximal, el sector anterior con 4 superficies y el sector posterior, con 5 superficies. Es importante que ustedes reconozcan estas superficies en las que van a trabajar en operatoria dental, van a trabajar en prótesis, pero más que nada en operatoria dental. ¿Y por qué importancia? No solamente para la observación y la localización de esa lesión, sino para saber qué superficies son las que están con esa lesión y serán restauradas con un material dental, ¿no es cierto? Y es importante para la vida cotidiana porque en la mayoría de los casos van a trabajar seguramente con obras sociales que le exigen un odontograma, le exigen que especifique qué superficies de la pieza dentaria van a trabajar. Y para aquel que no trabaje con obras sociales, siempre ustedes tienen que manejarse con un odontograma donde localizan a la lesión y van a ver qué superficie han restaurado ustedes. O sea, debe coincidir el odontograma con el tratamiento indicado para ese paciente. Porque supongamos que ustedes hicieron una restauración en la pieza número 23, supongamos, y el paciente viene reclamando de que se le cayó una restauración en distal del 23, ustedes tienen documentado de que ustedes trabajaron en la superficie mesial y no distal. Entonces, es importante que ustedes siempre sepan las superficies donde van a trabajar. Entonces, un poco este teórico está relacionado con esto, identificar este tipo de lesiones, cómo se clasifican, cómo es la etiología, cómo relacionamos con la clasificación de Black, que es la clasificación que siempre se ha manejado, con la que la mayoría nos manejamos, de Moon en Doctor, se muchos le escucha un aspectos. poco trabado. Bueno, ¿cómo? Se le escucha un poco trabado. O no sé si soy yo nomás. No sé, Axel, ¿estás por ahí? Doctor, ¿puede repetir lo último, que es lo que no se llegó a entender? Espera que cierro mi ventana, puede ser eso. No, yo creo que se cortó un poquito el audio, pero fue lo último que no se entendió. Que lo importante de estas clasificaciones es establecer, tener en cuenta y ser muy cuidadoso con la nomenclatura. ¿Se escucha bien? Con la superficie de las piezas dentarias que van a trabajar, dónde van a hacer las restauraciones, que queda asentado en el odontograma de cómo viene ese paciente y qué tratamiento es el indicado una vez que ustedes realizan su plan de tratamiento y qué superficie han restaurado, ya sea con resina o con amalgama. Entonces, no va a haber reclamos, digamos,
que el paciente por ahí quiera venir a reclamar algo que ustedes no lo hicieron, si está sentado en ese plan de tratamiento. ¿Se escuchó bien ahí? Sí, doctor. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo? Que se le escucha bien, sí. Bueno. Entonces, Moon propusieron un nuevo sistema de clasificación que incorpora conceptos modernos del tratamiento de la caries. Organizan las lesiones de caries según dos variables: sitios frecuentes de acumulación de placa bacteriana y la extensión o el tamaño de esa lesión. Por eso yo les decía que pareciera un tema sencillo, pero por ahí nosotros preguntamos, ¿en qué se basa la clasificación de Moon para la realización de su clasificación en cuanto a la observación de lesiones de caries? Y no saben. Tienen que acordarse de sitio y de extensión. El sitio va a estar en relación con el acúmulo de placa y la extensión o tamaño de acuerdo a la evolución de esa lesión. ¿Estamos? Entonces, las lesiones de clase 1 de Moon son las lesiones que se sitúan en fosas, fisuras y defectos del esmalte en las superficies oclusales de los dientes posteriores u otras superficies lisas. Fíjense las imágenes de dónde se localizan este tipo de lesiones de la clasificación de Moon, clase 1. La clase 2 son aquellas lesiones que se ubican en las zonas proximales, situado inmediatamente por debajo del punto de contacto de los dientes adyacentes. Es decir, fíjense que hay diferencias con la clasificación de Black. La clasificación de Black es importante que ustedes tengan en cuenta al momento de realizar las preparaciones cavitarias, más allá, ¿no es cierto?, de la localización de esa lesión. Moon clasifica no solamente el sitio del acúmulo de placas, sino la extensión de la lesión. Y en una clase 2 no identifica que fuera de un sector o de otro, sino simplemente el sector de todas las piezas. Por eso puse dos imágenes, sector anterior y posterior, o sea que abarca a todas aquellas lesiones que se ubican en la zona proximal, situado, como dice, debajo del punto de contacto de los dientes adyacentes. Cuando hablábamos de la clasificación de Black, hablábamos solamente del sector posterior cuando es una lesión de clase 2. ¿Sí? En una clase 3, las lesiones de clase 3 de Moon son aquellas lesiones que se ubican en el tercio gingival de la corona o en caso de recesión gingival, raíz expuesta, que se ven en las imágenes. También estaría abarcando sector anterior y sector posterior. Se definen distintos estadios de progresión de la lesión identificados en 5 tamaños. Entonces, primeramente definimos lo que es sitio, clase 1, clase 2 y clase 3. Ahora vamos a identificar esos estadios, que son 5 en total, contando desde el 0. En el tamaño 0 vamos a ver una lesión incipiente, el inicio de la desmineralización, una mancha blanca o una erosión temprana. En el tamaño 1, superficie ya cavitada con mínima afectación de la dentina, ¿sí? En el tamaño 2 ya hay una afectación moderada de la dentina. El tamaño 3, la cavidad está más que moderadamente afectada, la
estructura dental está debilitada hasta el punto de que las cúspides o los bordes presenten grietas, ya que ya se encuentra un tejido debilitado. Y tamaño 4, caries extensa, erosión o trauma con gran pérdida de estructura dental. Y yo quiero que esto, así pareciera tan sencillo, ¿no? Pero fíjense que cómo este estadio abarca todo el espectro que abarca una lesión de caries. Desde el grado 5, desde la pérdida importante de la estructura coronaria. Y esto a ustedes les va a servir porque estamos en un estadio 0, vamos a realizado haciendo una remineralización, o quizás en el tamaño 1, tamaño 2, podamos restauración con resinas compuestas o una amalgama. Por el tamaño 3 ya habla de una estructura debilitada, esta cúspide o algún borde, podemos incluir de nuestra área y hacer una y en relacionar esta pérdida, la importancia de saber, digamos, esta clasificación, digamos, de qué, sino también los estadios o la evolución de mi lesión de caries. En una clasificación de clase 1, ¿me escuchan bien? No, pero Dentro de sus se lo escucha muy cortado. manifestaciones clínicas, Yo también escucho ¿qué cortado. se escucha cortado? Todo lo anterior que dije no se escuchó nada. No, profe. Doctor. A ver, hable un poquito a ver si se le escucha bien ahora. Axel, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. La ¿Se le explicación que está escucha? en pantalla, ¿llegaron a entender todos? Sí, doctor. Chicos, ¿qué es lo que Bueno, no, entonces en una La Se última escucha, parte pero que se estaba escucha medio explicando. cortado. Bueno, sigo. Sí, doctor. Dentro de la clasificación de clase 1, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando hacemos la observación? Vamos a encontrar anfractuosidades que presentan las caras oclusales de los dientes posteriores que favorecen a la acumulación de bacterias y dificultan el diagnóstico. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros identifiquemos, vamos a observar, siempre hagamos una profilaxis previa, es decir, la eliminación de la placa bacteriana y darnos cuenta de estas características que va a presentar la clasificación de Moon en una lesión de tipo 1, ¿sí? Donde van a encontrarse con esas anfractuosidades o con algunas cavidades donde se encuentra el acúmulo de placa bacteriana, que es donde nosotros habíamos dicho que se encuentra en relación con el acúmulo de esa placa bacteriana este tipo de lesiones.
Estas superficies están sometidas a carga oclusal constante porque obviamente son superficies oclusales. Ahora bien, relacionando la clase 1 con el tamaño o la extensión o la evolución de la lesión, en las lesiones de tipo 1, pero de tamaño 0, se presentan en alguna fosa o fisura con una coloración marcada o se observa esmalte desmineralizado, mancha blanca, en el fondo luego del secado con el resto de la cara involucrada sin afectar. Radiográficamente no se observa signo de radiolucidez en la dentina, solo se observa una sombra a nivel de la unión amelodentinaria. Y el tratamiento es la eliminación de caries, sellador y control a distancia. Fíjense cómo se relaciona. Tenemos un tamaño 0, hablamos de una desmineralización o una mancha blanca. Radiográficamente no se observa. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya un determinado grado de descalcificación para que se observe radiográficamente. Y ese porcentaje no es suficiente cuando tenemos el tamaño 0 de extensión de nuestra lesión, por eso no se observa radiográficamente. Y el tratamiento es un sellador, un control a distancia, eliminación de esa desmineralización a través de una topicación con flúor, ¿no es cierto? Y con eso estaríamos en una fase de ese tratamiento. Ahora, si tenemos el tamaño 1 de extensión, puede observarse ya una microcavitación localizada a través de una coloración subyacente u opacidad del esmalte sin previo secado. Es decir, que ya se observa a simple vista este cambio de coloración bien localizado. Radiográficamente se observa ya una radiolucidez bien por debajo del límite amelodentinario. Y el tratamiento es una mínima intervención y restauración con materiales adhesivos y selladores. Por supuesto que todo esto que estamos hablando va a estar supeditado también a si el paciente es de riesgo, como siempre hablamos. Es un paciente que presenta múltiples lesiones de caries y bueno, tendremos que ver si hacemos un sellador o no, o quizás una resina preventiva, ¿sí? Entonces, es importante siempre tener en cuenta eso, el tipo de paciente. Ahora, en un tamaño 2, existe una interrupción del esmalte, o sea, hay una fractura de ese esmalte con opacidad o coloración grisácea subyacente, sugiere la presencia de una caries dentinaria. Es decir, que ya se trasluce a través del esmalte una zona de cambio de coloración que me está indicando que debajo de eso hay una lesión de caries, ¿sí? Que es lo que yo siempre le decía. Observen detenidamente la coloración del esmalte, porque eso me va a estar indicando qué hay por debajo. Acuérdense que el esmalte es translúcido y el color a la pieza dentaria le da la dentina. Radiográficamente se observa radiolucidez por debajo del límite amelodentinario involucrando a la dentina. El tratamiento que se realiza es una preparación de mínima intervención y tratamiento preventivo de fosas y fisuras adyacentes. A veces se sustituye una restauración anterior defectuosa. Ya acá hacemos una preparación, acuérdense de la mínima intervención, siempre ahorrando tejido, o hacemos algún tratamiento preventivo en fosas y fisura, o hacemos una resina de tipo preventiva, ¿sí? En lesiones de 1.3 ya se observa una franca cavidad que presenta al menos una cúspide socavada o deteriorada,
que puede formar una grieta en su base y requiere protección en el diseño cavitario. Radiográficamente se observa radiolucidez que se extiende lateralmente en el límite amelodentinario por debajo de la zona afectada. Entonces, fíjense ya estas características, cómo se va aumentando, ¿no es cierto?, el tamaño de nuestra lesión, donde se presentan ya grietas en el esmalte. Se observa de que hay no solamente cambio de coloración, sino que también hay un cambio en la textura de ese esmalte, donde me está indicando que ya hay una lesión importante, donde vemos esas grietas, esos rebordes o esas cúspides que están muy socavadas, que al limpiar incluso vamos a quedarnos con menos tejido, y al funcionar esa pieza dentaria vamos a tener serios problemas porque va a tender a fracturarse. Por eso habla de una protección en el diseño cavitario, donde quizás esa cúspide que está muy debilitada, con algunas grietas, vamos a tener que incluir en el diseño de nuestra preparación cavitaria y hacer una protección, ya sea con una restauración del tipo rígida, como una incrustación, por ejemplo. Y en las lesiones de tamaño 4, son lesiones que requieren ya un tratamiento con restauraciones indirectas para restablecer la función de la pieza dentaria debido a la gran extensión de la lesión. Algunas cúspides están totalmente debilitadas. Ya acá directamente estamos en presencia de hacer o una incrustación o en alguno de los casos ya hacer una corona. Y radiográficamente se evalúa la cercanía de la lesión con respecto a la cámara pulpar. Estamos muy próximos a la pulpa. Ahora, en una clase 2, vamos a ir teniendo en lesiones de clase 2 y lesiones de clase 3, vamos a ir relacionando todo lo que vimos, digamos, en la lesión de clase 1, lo mismo se transporta a una lesión de clase 2 y de clase 3. Vamos a tener lesiones del tipo 2 que abarcaban las superficies proximales por debajo del límite del punto de contacto en el sector anterior y posterior. Vamos a tener una extensión de grado 0 o evolución de la lesión en grado 0. Se presenta una alteración de la translucidez del esmalte en las caras proximales de las piezas dentarias por debajo del punto de contacto con los dientes adyacentes. Acá estamos en presencia de una primera manifestación clínica, que es la mancha blanca, y radiográficamente se evidencia una sombra radiolúcida en el esmalte, pero generalmente no se llega a observar porque estamos con una mínima pérdida de tejido calcificado, ¿sí? En el en el tamaño 1 de la lesión ya se observa una opacidad o decoloración visible del esmalte proximal debido a una pequeña cavitación que ya requiere una intervención quirúrgica, o una intervención con el instrumental, a eso se refiere. Radiográficamente se evidencia radiolucidez que sobrepasa el límite amelodentinario llegando a la dentina. Eso es prácticamente igual a la lesión de tipo 1. El tratamiento es la mínima preparación siguiendo un diseño que garantice la eliminación del tejido afectado, y se propusieron realizar preparaciones de tipo tunelizaciones horizontales y oblicuas. Este tipo de preparaciones siempre es para que ustedes lo tengan en cuenta para justamente el ahorro de tejido. Pero por supuesto que ese tipo de preparaciones no siempre la vamos a poder realizar y tenemos que ver. En algunos casos de tunelización, por ejemplo, debemos evaluar perfectamente el estado del reborde proximal, por dónde acceder,
si desde oclusal o desde las superficies proximales o desde las superficies libres también, dependiendo, ¿no es cierto?, de la zona afectada y que podamos ingresar sin problemas, ahorrando la mayor parte del tejido. Ahora, en las lesiones de tamaño 2 pueden ser aquellas que se corresponden con antiguas restauraciones fallidas o nuevas lesiones donde el reborde marginal se ha debilitado o deteriorado, pero que aún el tejido remanente soporta a una restauración. Radiográficamente, sí, ya se observa una radiolucidez que abarca la dentina. Claro, este tipo de lesiones son un inicio de una nueva lesión, quizás por una filtración marginal o por fractura de una restauración que se había realizado. Entonces se ve esa radiolucidez por debajo de esa restauración y por supuesto ya estamos en dentina, donde hay una imagen radiolúcida radiográficamente. Bueno, en ese caso evaluamos, ¿no es cierto?, la eliminación de esa restauración, eliminación de la caries que se encuentra por debajo y realizar una nueva restauración porque el remanente dentario que me ha quedado todavía va a soportar una restauración. ¿Vamos bien? Sí, Sí, doctor, doctor. va bien. En Se el escucha tamaño perfecto 3, ahora, así que... estoy gritando delante de la pantalla de la computadora, así que más vale que escuchen. Bueno, en el tipo 3 ya abarca gran parte de la dentina afectada, evidenciando un halo grisáceo debajo del reborde marginal de los dientes posteriores. Pueden estar fracturados y presentar una cavidad proximal con paredes libres, socavadas y debilitamiento de las cúspides. Y radiográficamente se observa una radiolucidez en toda la altura proximal del diente, llegando a la cercanía de la cámara pulpar. También se encuentra en relación a lo que vimos en las lesiones de tipo 1. Por eso es importante que ustedes se hagan un cuadro para poder estudiar y ir relacionando lo que vamos diciendo, de acuerdo a estas características observadas clínicamente. Por eso yo insisto siempre que debemos agudizar la vista al observar para que no se nos escape ningún tipo de lesión, porque las lesiones, sobre todo que se encuentran por debajo de ese esmalte socavado, de ese esmalte grisáceo o amarillento, muchas veces pasan totalmente desapercibidos. Y en una lesión del tamaño 4, en dientes posteriores, involucra la pérdida de alguna cúspide, además del reborde marginal afectado. El tratamiento con restauraciones rígidas que soporten la estructura dentaria remanente. En piezas dentarias anteriores involucra la pérdida del ángulo incisal, es decir, una lesión de tipo 4 de Black, ¿sí?, para poder relacionar con la otra clasificación. Y la radiolucidez que se observa radiográficamente está muy cercana a la cámara pulpar. Muy bien. Ahora, en las lesiones de tipo 3 de Moon, en estas lesiones es poco relevante el estudio radiográfico. A una imagen bidimensional no confiere un dato adicional o complementario de la clínica. ¿Por qué? Porque justamente va a tomar las superficies gingivales o tercio cervical de las piezas dentarias del sector anterior y posterior. Pero bueno, el valor radiográfico en este caso se va a complicar un poquito porque las imágenes, como dicen, el estudio radiográfico es una imagen bidimensional y no tridimensional. Entonces, en el grado 0 corresponden a la pérdida de tejido dentario por causas no cariosas, abrasiones, afracciones, erosiones,
que en realidad no son del tipo infeccioso, digamos, se corresponden entonces a esa pérdida de tejido no por caries, sino por causas de este tipo. Y pueden observarse signos de desmineralización que no requieren restauración alguna, sino más bien un tipo de remineralización. Y el tratamiento, control de la causa de su formación, es decir, siempre ver la etiología de la lesión y atacar esa causa que está produciendo la lesión y realizar terapias con flúor, remineralización. En las lesiones de tipo 1 se observa una microcavitación en las superficies vestibulares o linguales. El tratamiento restaurador que dependerá de la estética y de la hipersensibilidad que se pueda presentar. También tienen que recordar que este tipo de lesiones se encuentran a este nivel, dijimos en la zona cervical o gingival de las piezas dentarias, donde hay menor tejido y estamos más próximos al tejido pulpar. Por eso son lesiones que por ahí van acompañadas de una hipersensibilidad de las piezas dentarias, ¿sí? Porque hay menor tejido y estamos en una zona muy cercana a la pulpa. Las lesiones de tamaño 2 en una clase 3 puede resultar de una restauración anterior, defectuosa o una nueva lesión. El tratamiento, eliminación de la lesión y posterior restauración. Eso, digamos, sería algo, por decir así, fácil de detectar, porque sería ya una restauración que se encuentra, ¿no es cierto?, en dentina. Y las lesiones de tamaño 3 son aquellas que se incluyen a las caras proximales y que han surgido de caries de superficies radiculares. Es decir, se extendió en superficie este tipo de lesiones. El tratamiento incluye las medidas de control de caries, restauración de la superficie radicular, accediendo por libres de la pieza dentaria. Y la del tamaño 4, similares a la anterior, pero involucran 2 o más superficies adyacentes del diente con el riesgo de sufrir fracturas coronarias. Ahora, bien, hablamos todo de lo que es clasificación de Mohn. Ahora vamos a hablar de la clasificación de Black a modo de repaso y también relacionando con lo que vimos. Lo importante es que a ustedes les quede claro que no podemos desterrar una clasificación que viene hace mucho tiempo y que la mayoría maneja, que es la clasificación de Black. La clasificación de Black no solamente me va a servir para localizar a la lesión, sino que está en relación con las preparaciones cavitarias que ustedes realizan. Y la clasificación de Mohn me está determinando, como dijimos de un principio, el sitio de la lesión en relación al acúmulo de placa bacteriana y a la extensión de la lesión o la evolución o el tamaño de la lesión. Yo quiero que eso le quede claro y que puedan relacionar una clasificación con la otra. En las lesiones de Black de clase 1 son aquellas lesiones que se ubican en defectos estructurales de los dientes, puntos y fisuras localizadas en las superficies oclusales de premolares y molares, en las superficies linguales de incisivos superiores y ocasionalmente en superficies linguales de molares superiores. La etiología generalmente es por caries y el tratamiento son restauraciones con resinas compuestas, amalgamas o incrustaciones dependiendo del remanente dentario. Ahí están las imágenes de este tipo, de la localización de este tipo de lesiones. Y como dice, es importante no solamente la localización, sino también el remanente dentario para definir qué tipo de restauración voy a realizar. Y que también es importante
que en la mayoría de los casos es por causa infecciosa, es decir, por caries. En las lesiones de tipo de clase 2 de Black son aquellas lesiones que se localizan en las superficies proximales del sector posterior, premolares y molares. También por causas, generalmente por caries, y el tratamiento es restaurador con resinas compuestas, amalgamas o incrustaciones. Esto está muy claro, digamos, y divide, ¿no es cierto?, al sector posterior. En una lesión de clase 3 de Black son lesiones proximales de incisivos que no involucran el ángulo incisal, generalmente producida por lesiones de caries, y el tratamiento son restauraciones con resinas compuestas, porque estamos hablando del sector anterior donde requiere estética. En una lesión de tipo 4 de Black son aquellas que se localizan en las superficies proximales de los incisivos, involucrando el ángulo incisal. Acá ya la etiología cambia un poquito, no solamente puede ser por lesiones de caries que se han iniciado en la superficie proximal debilitando ese ángulo incisal y que debemos incluir en nuestra preparación cavitaria por ese debilitamiento, sino que también pueden ser por traumatismos, donde está afectado ese ángulo incisal. Y el tratamiento también, restauraciones con resinas compuestas. En las lesiones de clase 5 de Black son las lesiones que se localizan en el tercio gingival de las piezas dentarias. Y acá dividimos en infecciosas que pueden ser por caries y las no infecciosas, abrasión, afracción o erosión. ¿Y qué tratamiento de restauraciones? Con resinas compuestas y amalgamas. Bueno, la amalgama está incluido porque puede abarcar el sector posterior donde no involucre a la estética. Por eso habla de amalgamas. Siempre en estos casos se ataca a la causa. En realidad, en todos los casos debemos reconocer que la etiología es donde nosotros debemos trabajar para que no se vuelva a producir este tipo de lesiones. Bueno, ahí termina el teórico de hoy. Era para que ustedes relacionen. Acá yo no le puse la bibliografía, pero es importante que miren el Barrancos y el Lanata y también el Nochi, porque yo hice como una especie de popurrí para que ustedes puedan entender, porque muchas veces se le pregunta en los exámenes finales, sobre todo, y no saben relacionar lo que es una clasificación y lo que es la otra, y cómo se ensamblan las dos. No es muy difícil de entender, pero yo les aconsejo que se hagan cuadros para estudiar a Moon y estudiar a Black. Bueno, Black más o menos ustedes ya lo manejan, en la de Moon también, porque tengo entendido que en técnica de operatoria dan la clasificación de Moon y se manejan más con esa, pero por ahí es importante ensamblar las dos clasificaciones y sobre todo para relacionar observa clínicamente, que es lo que a nosotros en clínica operatoria nos interesa. ¿Qué observan ustedes clínicamente en este tipo de lesiones? Así que bueno, chicos, si no hay preguntas, acá terminaría el teórico. Les voy a dar un respiro. La próxima no vamos a dar teórico. Igualmente vayan mirando los teóricos, vayan leyendo, vayan acercándome a algunas consultas si quieren, no hay ningún problema de lo que no entiendan. También vamos a dar una clase de repaso ante el parcial, falta todavía para el parcial, así que tranquilos, estamos con tiempo, pero estamos prácticamente en la mitad de todos los teóricos de operatoria que se dan durante el año, ¿sí? Así que bueno, espero que le haya servido la clase de hoy y estamos en contacto.